Use of a deadly weapon. We find the defendant guilty. Tenía millones y vivía obsesionado por su seguridad, rodeado de muros y cámaras. Pero la persona que le quitaría la vida dormía en su misma cama. Ron Rudin era un magnate inmobiliario de Las Vegas y Margaret Lee Frost una ambiciosa mujer que se convirtió en su quinta esposa. Después de espiarlo para averiguar a cuánto ascendía su fortuna, le quitó la vida y enterró su cuerpo en el desierto. ¿Por qué cometió este crimen? ¿Cómo la descubrieron? Y la sorprendente declaración después de estar 20 años tras las rejas es de lo que te voy a hablar en este video. Estaba obsesionado con su seguridad y vivía rodeado de cámaras de seguridad y de grandes muros. Pero no sabía que la persona que le quitaría la vida dormía junto a él. Esta es la historia del magnate Ron Rudin. En la ciudad de Las Vegas, en una fortaleza construida detrás de altos muros, rodeado por cámaras y por perros guardianes, Ron Rudin no pudo escaparle a sus miedos. Encontró la muerte en su propio castillo inexpugnable y en manos de quien había prometido otra cosa. Fue la codicia la que detonó la pasión para convertirla en espanto. Pero vamos a empezar por Margaret Lee Frost, que esta mujer nació en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, el 31 de mayo de 1943. Era una de las 3 hijas mujeres de la familia y todos coincidían en que era una verdadera belleza. Pasó su niñez y adolescencia con sus padres mudándose de un lugar a otro. En total, más o menos cambiaron de residencia unas 15 veces. La inestabilidad la llevó a casarse muy pronto. Tenía 18 años cuando concretó su primer matrimonio con un joven de 20 años que trabajaba como carpintero. Estuvieron juntos unos 10 años durante los cuales tuvo a sus 2 únicos hijos. Se separó pero se volvió a casar 4 veces más. Con cada casamiento mejoraba su puntería. De carpintero pasó a vendedor de barcos hasta que consiguió llegar al poderoso magnate de bienes raíces. Su hija Christina Mason, que apareció en alguno de los documentales que se realizaron sobre su madre, niega de forma rotunda que Margaret fuera una cazadora de tesoros. Pero las evidencias muestran una cosa muy distinta que ahorita te lo voy a estar contando. Cuando Margaret encontró a Ron Rudin, ambos ya habían estado casados 4 veces. Era la quinta oportunidad la que los unía y se conocieron en la primera iglesia de la ciencia religiosa de Las Vegas, Nevada, esto en Estados Unidos. Ella era una mujer seductora, sofisticada para vestirse y hábil para comunicarse, que frecuentaba la opulente sociedad de la zona. Él era un magnate de la construcción y de los bienes raíces, un visionario de Las Vegas. Ron, que sentía una gran atracción por las mujeres y por todo lo glamoroso, apenas la descubrió en su grupo religioso y se dedicó a cortejarla. A la larga, el precio de su conquista le resultaría fatalmente alto, pero en aquel momento no le costó demasiado. La pareja se casaría el 11 de septiembre del 87. La vida amorosa fue intensa y permanente desde el principio. Había abundante pasión y excesiva desconfianza. Esa desconfianza estaba manejada por el interés monetario que Ron sospechaba en su guapa esposa. La historia de hadas no era tal como la pintaban y aunque el dinero fluía sin límites, las ambiciones de Margaret se multiplicaban a la misma velocidad. Ron había llegado a Las Vegas desde Chicago en los años 60 y había construido su propia fortaleza al norte de la ciudad, de solo 2 grandes dormitorios en suite. Margaret se mudó con él y la casa estaba rodeada por paredes altísimas que la separaban del exterior. Había colocado numerosas videocámaras y varios perros bravos vigilaban el jardín. Ron estaba obsesionado con su propia seguridad. Sin embargo, por el otro lado, al poco tiempo de casarse, Margaret empezó a percibir su casa y su matrimonio como una prisión. Había mucha obsesión y desconfianza en la pareja, demasiadas sospechas, demasiados celos, pero al mismo tiempo eran muy pegados, muy apasionados. Supuestamente, o al menos es lo que la gente dice, que se amaban con pasión, pero sus formas de ser tan volátiles provocaban fuertes peleas.
En una ocasión hasta hubo tiros, literalmente un arma se disparó pero nadie salió herido. Así de intensa era la relación, más o menos, para que te des una idea. Era tal el mutuo recelo que incluso una expareja de Ron, Sue Lyles, aseguró que su hijo había recibido cartas anónimas con amenazas de muerte y sus sospechas apuntaban hacia Margaret. Ron tenía a Margaret a la distancia en temas de dinero y jamás le reveló a cuánto ascendía su fortuna, pero era un secreto que ella quería descubrir. Para esto convenció a su hermana Donna para que le ayudara a grabar las conversaciones de su marido en la oficina. Ella quería saber con quién y de qué hablaba su marido. Con esas escuchas ilegales descubrió que él estaba teniendo un romance con alguien más. Pero Margaret no se conformó con saber de la aventura extramatrimonial de su marido. Ella iba por mucho más. Margaret quería el dinero de Ron y sabía, por los casamientos anteriores de él, que si se divorciaba no obtendría nada. Así que se quedó con Ron, pero las cosas iban cada vez más de mal en peor. Con artimañas, Margaret consiguió que Ron le pusiera a finales del 94 un local de antigüedades, aunque ella del tema no sabía mucho, no sabía nada. Su marido desembolsó para darle el gusto $100,000 y ella lo ambientó y dejó el lugar al 100. Ron quería que estuviera contenta, así que también le renovó el auto, le compró un Lincoln Continental. Pero a Margaret nada le alcanzaba, con nada estaba contenta. Unas semanas antes de la Navidad del 94, Ron llamó muy nervioso a su gran amigo John Rutter y le dijo que había encontrado un papel en su casa que parecía ser un diagrama de cómo Margaret iba a dividir la fortuna de Ron entre amigos y parientes suyos. Haber encontrado ese papel hizo que Ron cambiara su testamento. Las cosas habían llegado al punto que Ron se había empezado a preocupar de verdad. Pensaba que su vida podía estar en peligro, que quizás Margaret podía escalar al siguiente paso. Por eso cambió el testamento y ahí hizo constar que, en el caso de que muriera violentamente en un accidente de auto o por tiros, debían investigar a la persona que heredaría su dinero. Ron también había descubierto que Margaret escuchaba sus conversaciones. Entonces sacó las líneas de teléfono que unían su oficina con su casa e hizo revisar todo para quitar las grabadoras. Y con esto estaba en lo cierto. Su imperio de bienes raíces, que incluía tierras y una valiosa colección de armas, estaba en la mira de su mujer. Ahora déjame te cuento un poco sobre la vida de Ron. Él había nacido en noviembre de 1930 y crecido en Joliet, Illinois, al cuidado de su madre Stella. Su padre, un ejecutivo muy bien pagado de una compañía química, perdió la vida de un ataque cardíaco delante suyo cuando tenía solamente 10 años. La vida continuó y sirvió en la Guardia Nacional de Illinois y fue a la guerra en Vietnam. Cuando volvió, empezó su propio camino como constructor y empresario inmobiliario en Las Vegas. Con su gran visión de los negocios le fue muy bien y amasó una gran fortuna. Disfrutaba pasar tiempo con su madre, cazar y volar aviones, y sus otros pasatiempos menos virtuosos era la bebida y las mujeres. Así fue que se casó tantas veces. Una de sus 4 exmujeres, Caroline, salió a defenderlo cuando el caso comenzó a discutirse en la opinión pública. Expresó que si bien era cierto que Ron tomaba mucho, no era para nada un hombre abusivo, por el contrario, era un adicto a su trabajo. A Ron le gustaba ostentar su riqueza. Llevaba en su mano un anillo de diamantes de 6 quilates y presumía manejando su Cadillac negro. Sin embargo, dicen sus amigos que era un hombre de buen corazón y capaz de repactar rentas más bajas antes de echar a sus inquilinos. Su primera mujer, Donna Brinkmeyer, era una secretaria con la que se casó en el 62 y duraron apenas un año. La segunda fue Caroline Holland, una agente de seguros muy glamurosa con quien estuvo del 71 al 75. La tercera fue la peluquera Peggy John, la cual sería su verdadero amor. Sin embargo, ella, depresiva, se quitó la vida en la master suite de su casa. La muerte de Peggy ocurrió cerca de la Navidad y, como dato curioso, su propia muerte, la muerte de Ron, sería cerca de las mismas celebraciones navideñas y en la misma habitación donde falleció Peggy. De la cuarta esposa no se sabe casi nada, pero la quinta generaría ríos
de sangre sería la definitiva y la final. Margaret, con 12 años menos, lo conquistó en donde no debería encontrarse el mal, en una iglesia, pero eso ya te lo iré contando. El empresario inmobiliario de 64 años se evaporó el domingo 18 de diciembre del 94, luego de haber estado en el negocio de antigüedades de Margaret, que estaba situado en el mismo complejo comercial donde él tenía sus oficinas inmobiliarias, que por cierto todo el mall, todas las tiendas le pertenecían a este hombre. Cuando el lunes 19 de diciembre por la mañana no apareció en su trabajo, sonaron todas las alarmas. Enseguida se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Ron jamás llegaba tarde y era muy estricto en sus rutinas. Sus amigos también se preocuparon y John Rutter llamó a su mujer y le anticipó: creo que Margaret le hizo algo a Ron. Entonces fueron a la policía a hacer la denuncia porque, como te digo, ellos intuían algo grave. Sin embargo, Margaret no parecía estar de nada preocupada. Declaró a la policía que Ron estaba deprimido y bebiendo demasiado alcohol. Aseguró que el domingo ella le dijo que iba a ir al cine y él no quiso ir, entonces ella se fue de todas maneras sola y cuando volvió él ya no estaba. Curiosamente, no había reportado su desaparición. Pasaron varias semanas sin que se pudiera encontrar ningún rastro de Ron hasta que el 21 de enero del 95 unos aviadores de la base Nellis salieron a pescar cuando todavía estaba oscuro. Luego de dejar sus autos, comenzaron a caminar con linternas en sus frentes para ver el camino hacia el lago Mojave, cuando de pronto un haz de luz enfocó un cráneo humano. La casualidad había puesto la evidencia en medio del camino. Llamaron a la policía, que encontró en el lugar una fotografía en un viejo baúl con restos de huesos en su interior y el cráneo estaba tirado poco más lejos. En la escena encontraron también un brazalete de oro donde se podía leer la palabra Ron. Esa pulsera sería luego confirmada como un regalo de su segunda mujer. También peritaron los dientes que confirmaron en forma definitiva la identidad del empresario. El estudio forense de los restos calcinados demostraron dos cosas: que el empresario había sido baleado en la parte de atrás de su cabeza, al menos en 4 ocasiones con un arma calibre 22, y que en el cuello tenía marcas de cuchillo antes de ser quemado en la fogata dentro del baúl de época. Que por cierto, hay que recordar que Margaret vendía antigüedades y esto hace que sea una coincidencia muy grande. Los investigadores fueron a buscar más evidencias en la casa de los Rudin y las pruebas con el compuesto químico de luminol encendieron las paredes y el techo de la suite. Era una escena sangrienta y también encontraron semen en el piso del dormitorio. Confrontada con esto, Margaret aseguró que la sangre podría ser de los sangrados de nariz de su marido o de la vez que Peggy se había quitado la vida. Así que el 25 de enero del 95, la policía recibió una misteriosa llamada. El albañil Agustín Lobato le reveló que él había sido contratado por la viuda para hacer unos arreglos en la vivienda días después de la desaparición de Ron. Lobato reconoció que él había quitado las alfombras de la Master Suite y que había sacado un colchón manchado. También dijo haber notado lo que parecían unas salpicaduras rojas en una prenda de Margaret que colgaban al lado de la cama. Además, contó que la viuda le había pedido que le mandara una caja a su madre por correo. La caja que la viuda había hecho enviar a su madre fue rastreada y contenía unas cartas de amor y una foto con un hombre llamado Yehuda Sharon. Él les dijo que eran solo amigos y que le había hecho trabajos de computación a Margaret, pero los detectives habían encontrado que él había rentado una camioneta en la época de la desaparición de Ron y supuestamente esto para ir a California. Sin embargo, el kilometraje no decía lo mismo. Además, la sospechosa y él habían sido vistos besándose en un aeropuerto, pero para conseguir que declarara en contra de Margaret, le ofrecieron inmunidad total. Y esto sería un error porque Yehuda no declaró nada útil y en cambio sí quedó a salvo. La policía para ese momento ya no tenía muchas dudas sobre la participación de Margaret en todo esto, pero necesitaban algo más. Así que el 21 de julio del 96, un buzo encontró en el lago Mead un arma
que era un rifle Ruger calibre 22 con silenciador. Estaba envuelto en bolsa de plástico a 4,5 metros de profundidad. El arma estaba registrada a nombre de Ron Rudin y las pericias demostraron que era la que se había utilizado para quitarle la vida. Sin embargo, había un detalle más. Había sido reportada por Ron como desaparecida en el 88, poco después de su casamiento con Margaret. El equipo de investigadores tenía sus hipótesis. Margaret le había disparado a su marido en la cabeza mientras dormía. Luego había transportado su cuerpo en el baúl en un vehículo hasta el lugar donde fue encontrado, calcinado, y sospechaban que alguien le había ayudado. Mientras la investigación proseguía, Margaret intentaba a como fuera posible hacerse con dinero. Quería obtener 6 de los 11 millones de dólares de la fortuna de su esposo, pero al final llegó a un acuerdo con los fideicomisarios de los bienes para que le entregaran unos $600,000. Después de que esto la demandaran en el 96 en un intento por demostrar que había estado implicada en el crimen. A pesar de las firmes sospechas de las autoridades sobre la culpabilidad de Margaret en el crimen, había bastantes posibilidades de que ella terminara recibiendo ese dinero. Así que en abril del 97 un jurado decidió que había suficiente evidencia para imputarla. Sin embargo, Margaret ya no estaba, se había fugado. Pasarían 2 años y medio más en los que ella seguiría escapándole a la justicia. Para no ser reconocida, utilizaba identificaciones falsas, diferentes pelucas y disfraces, siendo una verdadera fugitiva. Sería arrestada finalmente en noviembre del 99 en Massachusetts y extraditada a Nevada para enfrentar los cargos. El juicio comenzó el 2 de marzo del 2001. Su defensa sostuvo que a su marido le habían quitado la vida por sus actividades ilegales con la mafia. La fiscalía, en cambio, dijo que Margaret le había quitado la vida para evitar que él se divorciara y ella perdiera su derecho a heredarlo. El caso fue transmitido en vivo y el fiscal Gary Gaimon detalló el meticuloso plan de la viuda. Describió que los móviles fueron la ira y la codicia y que ella creyó que muriendo él se quedaría con el 100% de la fortuna. Los fiscales, por el otro lado, llamaron a declarar a Donna Robinson, la hermana más chica de Margaret, y su testimonio terminó por enterrar las esperanzas de la acusada. Reconoció que había ayudado a su hermana metiéndose en la oficina de Ron a instalar grabadoras y así conseguir escuchar sus conversaciones. También contó que Margaret estaba al tanto de la fortuna que poseía su marido y dijo, además, que su hermana había estado saliendo, que estaba muy enamorada de Yehuda Sharon. Sin embargo, la viuda intentó convencer al jurado de que su marido estaba involucrado con cárteles colombianos y que tenía acceso a cientos de armas. Pero fue inútil porque después de 10 semanas de testimonios, el jurado se reunió para deliberar y nombrarla culpable de todos los cargos. Que por su parte, Margaret Rudin, de 58 años, parada en la sala de la corte, no demostró sentimientos y se mostró inmutable. En agosto del 2001 fue condenada a perpetuidad con posibilidad de libertad condicional una vez cumplidos los 20 años de reclusión y nunca admitió los hechos. En el año 2008, la jueza Sally Lehr le otorgó la posibilidad de un nuevo juicio porque creyó que los abogados que había tenido en su momento la acusada no habían estado preparados para defenderla, pero la Suprema Corte de Nevada en 2010 decidió que no habría ningún otro juicio y sostuvo la condena. Que tiempo después, 12 años después, en el 2020, luego de casi 20 años de cárcel, Margaret fue liberada bajo palabra y salió de la correccional de mujeres. Hoy sigue diciendo que es inocente y asegura que en todos estos años se dijo a sí misma: voy a salir de esto y voy a probar que soy inocente. No perderé mi fe y no quiero envejecer en prisión. Me mantendré en la religión. Tiempo después reveló que estaba viviendo con su hija, su nieta y bisnieta en Chicago, pero que su idea era mudarse a Nashville y afirmó que lo único que quiere es ser exonerada. Quiero tener un pasaporte, viajar, votar y hacer todas las cosas que hacía antes de que Ron fuera asesinado. Por el otro lado, el gran amigo de Ron, John Rutter, opina diferente. Pienso que no debería haber salido nunca por ninguna razón, que también muchos conocidos de este empresario coinciden con él,
pero nunca quisieron dar comentarios en cámara. Esta mujer, aún hoy, pisando ya casi los 80 años, con su suave voz inocente de abuelita y con la cabeza llena de canas, sigue despertando un profundo terror. Headlines dubbed as the Black Widow. She did serve a 20-year to life sentence. 8 News Now reporter Kristen Drum. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Si me estás viendo en YouTube, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Desde el Misterio.